Bueno, pues platícanos un poquito de cómo es tu vida de nutriólogo hoy. ¿Eres nutriólogo de bata y consulta o no eres nutriólogo de bata y consulta? Cuéntanos. No, incluso creo que a lo largo y te agradezco, ¿no? Este espacio diseñado para los jóvenes, sobre todo para ir actualizando, modificando, reconstruyendo, creo que sería la palabra de lo que es nuestro quehacer como nutriólogo. Creo que lo último te voy a ser muy sensato, creo que como todos, cuando egresé, pues egresé con esa idea del consultorio, la bata, como comentabas ahorita, y ahora es lo menos que hago y que incluso a través de mi formación me doy cuenta, pues no ciertamente es la etiqueta del qué hacer del nutriólogo que tal vez nos han vendido muchas veces en nuestro propio país, ¿no? Hoy por hoy, entre la docencia, hacer investigación y la consulta privada, yo solamente me dedico al tratamiento de personas, de mujeres con obesidad y con diabetes. Es lo único que veo en la consulta. Y en mi filosofía es que incluso se lo digo mucho a mis estudiantes, ¿no? A veces manejan esta parte de un discurso, de un tratamiento, de no centrarse en el peso, de hablar más de control metabólico. Y les pongo a reflexionar, bueno, ¿qué es lo primero que ve el paciente, la persona cuando entra a tu consultorio? Ve una báscula, ve un estadímetro, ve un plicómetro. Entonces, te lo comento porque justamente lo que me preguntas es cuando tuve la oportunidad de hacer el posgrado en psicología y ya meterme un poquito más al lado conductual, manejar un poquito la cuestión de entender, porque no es para dar terapia, sino para comprender esa conexión de las emociones con nuestros alimentos, pues me permití el quitar esa báscula, quitar ese escritorio, generar más un ambiente de confort para la persona, para poder hacer un espacio en el cual la persona justamente se sienta cómoda de hablar cómo se lleva con los alimentos, ¿no? Y el poder, creo que como nutriólogos, siempre he comentado, somos los haces de la bioquímica, a mi gusto, ¿no? Entonces, el hablar de la bioquímica, de la conducta alimentaria, que es un tema muy fascinante para mí, pues me ha llevado justamente a eso, a no pensar en ese constructo que tenemos del nutriólogo en cuestión de la consulta típica, sino de cómo ir reinventando. Y creo que algo muy importante es la especialización, ¿no? El que te vas especializando y vas adquiriendo herramientas que te permiten ir ampliando y a la vez especializando la visión de cómo intervenir con una persona. Sí, justo me parece al leer tu currículum que tienes un perfil muy singular en el Ujú. sentido de que, bueno, de las primeras veces que te escuché, eres un máster de los procesos metabólicos, celulares, moleculares, así entender muy bien, o sea, esa parte que no se ve, ¿no? Pero a la vez, al ver que tienes formación en herramientas de comprensión de la persona, de comunicación. Me sorprende bastante que estés en esos dos niveles que parecen tan alejados. Eh, ¿Optaste por estudiar esta parte más psicológica, más de consejería nutricia para llegar como más a los pacientes? ¿Cómo lo decidiste? ¿Y qué Sí, llegó primero como en tu formación? sí, justo por necesidad ante el verme como en una pared con el paciente, justamente con la persona. Lo primero que llega a mi vida es la bioquímica. Yo siempre digo que la bioquímica es una amante celosa. Si no la cuidas, si no la atiendes, te abandona. Siempre amé la bioquímica, ¿no? Siempre me gustó mucho esta parte de comprender qué es lo que ocurre en el organismo, pero fíjate que cuando yo quiero estudiar bioquímica en un inicio, me encuentro con el reto yo estaba seguro que quería hacer clínica, nutrición clínica, pero la bioquímica la veían más en aquel entonces en cuestiones de laboratorio.
era más una cuestión, por ejemplo, la UNAM, que tenía posgrados en bioquímica de la nutrición, era para QFBs, para químicos farmacéuticos, biólogos, o para quienes iban a dedicar a la cuestión de la investigación, ¿no? Todavía no estaba tan aterrizado a un constructo de cómo lo utilizas en tu práctica clínica. Ujú. Por azares del destino fue que primero me voy para estudiar nutrigenómica porque yo ingreso al servicio social en el CICI. El CICI es el Centro de Investigación Científica de Yucatán, que es un referente de estudio de plantas aquí en Yucatán. Ujú. Y ellos tenían como que esa ya visión de abrir el campo de los alimentos funcionales, empezar a estudiar la parte de alimentos funcionales. Ya, pues esto viene desde hace mucho tiempo. Ellos estudiaban plantas medicinales y así, ¿no? Y eso, por azares del destino, fue lo que me llevó a estudiar este campo, ¿no? Por invitación justamente del CICI, por una idea que tenían de un proyecto. Sin embargo, cuando yo estudio esto, estamos hablando del 2012, nutrigenómica y alimentos funcionales en México estábamos en pañales. Y en España era una cuestión de investigación. O sea, no había nutriólogos, nutricionistas tan inmersos en la parte clínica, ejecutando y demás, ¿no? Cuando yo vengo acá con esta información, sí me topo con el desconocimiento de, bueno, ¿y ahora cómo lo aplico a la carrera? Y algo que creo que les puedo decir me llevó a eh, pues irlo aterrizando y algo que puedo dejar de como que un punto para quienes nos escuchan es siempre tener esa idea de qué vas a hacer con tu posgrado, que realmente el posgrado pueda ser una herramienta para irte reconstruyendo, construyéndote en tu perfil profesional, ¿no? No estudiar un posgrado por estudiar, por la beca o por completar una tesis o porque no tienes trabajo y dices, pues voy a estudiar, porque al final acabas adoptando herramientas que al final no sabes cómo implementarlas en tu práctica profesional, ¿no? Entonces, yo algo que tuve es que nunca dejé la consulta. Y cuando hacía los posgrados, los hacía con esta visión de cómo puedo explorar y ahondar mucho más para entender tanto la enfermedad como lo que está viviendo la persona. Por eso fue el que estudié incluso el de psicología, porque ya que tenía una formación en mi doctorado que fue en neurobiología, yo veía en la consulta que el paciente, la persona, llegaba con obesidad y habían muchos signos y síntomas que me hacían sospechar de que, bueno, acá hay una situación de que se le olvidan mucho las cosas, qué pasa con la memoria a corto plazo. Me pongo a explorar todo este campo de la neuroinflamación y dije, de aquí soy, me encanta esta parte de neuroinflamación, enfermedades neurodegenerativas, pero que ocurren desde que la persona tiene obesidad. ¿Cómo impacta la alimentación en generar un estatus de inflamación y que pues eso converge a cuando ya la persona tiene obesidad, ¿no? Y curiosamente cuando entro al posgrado y trabajo con dieta ultraprocesada en células, en roedores, pues empezó a explorar microbiota y me empiezo a involucrar con la microbiota, con los omegas, etcétera. Cuando termino el doctorado, ya era así de que, ay, sí, ya me la sé de todas, todas en cuestión de obesidad. Pues me enfrento con lo de las emociones, ¿no? Me enfrento con la señora que se pone a llorar en el consultorio, que situaciones muy particulares de manera emocional que pues está viviendo y que me consta de cómo esa situación emocional la lleva a esos actos inconscientes en los alimentos, que yo le puedo dar un discurso, un nombre, por decirlo de esta manera, pero en aquel entonces era así de, ¿qué hago? O sea, ya me la sé de los alimentos, ya me sé el omega 3, ya me sé los probióticos, pero ¿de qué me sirve, no? Y en ese sentido, algo que me movía mucho era eso, ¿no? El que incluso decía al paciente, bueno, ¿qué le parece si nos tenemos que apoyar del campo de la psicología? Y diciéndome la señora doctor, con trabajo y tengo para pagarle a usted como nutriólogo, ¿cree que voy a poder pagar ahorita para el psicólogo? Y me acuerdo que una persona que me lo dijo, Karime, fue una persona que así se hacía su gelish, así carísimo en las uñas,
Y yo o sea, tiene para sus uñas, pero no tiene para ir al psicólogo, ¿por qué no lo ve como una necesidad, no? Y ahí fue cuando dije, está mal el cómo estoy interviniendo, cómo estoy haciéndole llegar esa información a la persona. Y fue que me metí al posgrado de psicología. Y ahí fue cuando aprendí más de estas técnicas de conducta, de problematización, de utilizar otras herramientas en mi discurso, porque, y siempre lo digo, ojo, no soy psicólogo y no doy terapia de psicología en mi práctica, no, sino que es agarré herramientas para poder llevar mejor de la mano a mi paciente hacia que él tome decisiones en un estilo de vida saludable, ayudarlo a que esa visión borrosa que tiene, limpiárselo un poco más y mostrarle esa necesidad de ir con el psicólogo, ir con el médico, que eso está también mucho en el cómo, no es decir a la persona, y entendí no es decirle, haz ejercicio, ve con el psicólogo, ¿no? Sino el ir formulando un discurso donde la persona gradualmente, y que es algo como lo que hacen los psicólogos, ¿no? El psicólogo te va a decir, termina con tu novio porque te golpea, te hace que tú veas y tú tomes la decisión. Pues eso mismo, pero en el campo de los alimentos, ¿no? Hacerle al paciente consciente del por qué tiene que comer frutas y verduras por los antioxidantes, por qué tiene que consumir omega 3, por qué tiene que consumir alimentos fermentados o por qué viene ahorita la parte de los probióticos. Creo que eso fue poquito a poquito y hoy por hoy la consulta va enriquecido de todo eso, ¿no? Creo que, y más aún cuando te vas especializando, quedas más convencido de la necesidad justamente de nuestra profesión de especializarse. De lo contrario, es mucha iatrogenia con el pobre paciente de aquellos que egresan y ya están interviniendo en personas con obesidad, con diabetes, ¿no? Y a partir de que estudiaste estas herramientas de psicología, ¿sientes que cambió tu efectividad terapéutica, la, eh, cómo te veías que te percibían tus consultantes? La adherencia, La adherencia. principalmente la adherencia, porque el resultado sí era notorio cuando comienzo a implementar ya una estrategia nutracéutica, ¿no? Cuando ya empezamos a involucrar antioxidantes, omegas. ¿Cuál era lo que no hacía match? Y que eso yo lo decía en la teoría cuando daba la formación en nutrición funcional, que era, el paciente no va a vivir con el antioxidante nutracéutico. Nuestra labor en el marco de la educación en nutrición es que la persona incluya gradualmente el consumo de alimentos ricos en antioxidantes para que haya ese punto en donde ya no está consumiendo, ejemplo, ácido ascórbico como nutracéutico, pero ya lo recibe de los alimentos. Eso que yo decía en la teoría, que digo es importante, yo no lo lograba al 100% con mis pacientes, ¿no? Porque muchos pacientes caen pues en la satisfacción del resultado agudo que te da el nutracéutico, ¿no? Tú tomas el antioxidante y ya te sientes con más energía en una semana, 2 semanas, te sientes bien, pero ¿qué pasa con la conducta alimentaria? ¿Qué está haciendo que la persona no tome esa decisión de empezar a incluir esos hábitos o llegar a esos hábitos? Entonces, la parte de psicología me brindó el poder tener herramientas para hacer ese match en la adherencia mejor con el paciente, ¿no? Y ahora sí, llevar al final, pues esto cuando nos dedicamos a la clínica, ciertamente hoy en la, toda esta parte comercial que vemos así, la farándula, ¿no? Entre que la dieta cetogénica, el ayuno intermitente, mil y un cosas. Al final, así como la parte de nutrición funcional, siempre les comento, es una herramienta. Así como esta parte de psicología es una herramienta para que llegar al éxito del objetivo con el paciente, hacer cumplir las metas del paciente, ¿no? No es un todo, no es solo utilizar eso como tu única estrategia terapéutica. Y entonces sí sé que me falta mucho más. Todos los días pues aprendo cosas nuevas pues lo mismo que me va dejando también la parte del liderazgo, el coaching, ¿no? Que es otra parte de formación que si somos realistas,
no lo vemos en licenciatura e incluso yo digo, no tendríamos por qué verlo. La realidad creo que eso es la parte en que te obliga o te debe de obligar a especializarte, ¿no? Dejar de seguir, creo que en parte en la academia, en la formación del licenciado en nutrición, todavía se sigue como creando una idea, un constructo de que somos todólogos y muchos estudiantes egresan con esa perspectiva de que somos como que todólogos y no es así, ¿no? Sí, tenemos que contar con esa inquietud de pues profundizar más y especializarnos. Ahorita que mencionaste que esta parte que de las herramientas de psicología, que son como tal herramientas, Ujú, me gustaría mucho, bueno, para mí como trabajo mucho lo de metodología del proceso de atención nutricia, me es inevitable ir como acomodando lo que me platicas en el modelo, ¿no? ujú. Y justo eso es algo como muy, que yo siempre pienso mucho que no se entiende que estas herramientas que no aprendimos en la licenciatura son parte ya descritas de las habilidades que un profesional de la nutrición debería de tener, ¿no? Así es. Estamos entrenando nutriólogos solo en habilidades de administración de alimentos y nutrimentos, muy poquito en educación y nada en consejería y estas herramientas que favorecen el autocuidado, como tú lo dices. Entonces, más que como una curiosidad de formación, debería de ser un requisito, ¿no crees? Sí, es que el nutriólogo, yo creo, en su formación es prepararse como experto en el campo del primer nivel de atención. Y ahí es justamente donde entra esta parte clave con cuestión de comunicación, esta educación en nutrición, lo cual siento hoy por hoy no se hace. Te dan un pequeño tinte en cuestión de la parte de primer nivel de atención y nos colocan más del segundo nivel de atención. O sea, cosas que creo yo el nutriólogo no debería de ver, en las cuales no las debería de ver, ocupan un espacio en la currícula que oprime la parte que sí deberían de ver de primer nivel de atención. Y eso es lo que pues crea como esa, no sé, distinto, esa parte en la cual, ay, no sé, el nutriólogo no, se está tal vez yendo, como tú bien comentas, a un área mucho en la parte de administración, como comentabas, de nutrimentos, tipos de dietas, dietas hospitalarias, soporte nutricional, etcétera. Ahondan mucho en esos aspectos y desafortunadamente en la cual salen y pues como bien comentas, ¿no? Esta parte de la parte de herramientas, de comunicación, coaching, pues no las tienen, como es el primer nivel de atención. Sí, y ya que mencionas como algunas cosas que percibimos como fallas tal vez en la formación de los nutriólogos, ¿qué más cosas te parecen como retos de la nutriología en México? Como para competir mejor, responder mejor a las necesidades pues, de los padecimientos más importantes, de esta atención a primer nivel. Como por dónde crees que va, como las primeras labores a las que tendríamos que orientarnos en México? Wow, chispas. Mira, creo que lo primero, y esto de una manera muy personal, es con el miedo de que ahorita me cancelen en las redes sociales por lo que voy a decir, pero el constructo del nutriólogo en México, desde mi humilde opinión, todavía es muy biomédica, ¿no? El hecho de que la nutrición de alguna manera nació más de la visión de la perspectiva médica, creo que ha sido una limitante para hacer al nutriólogo lo que debe ser. Y te voy a poner un ejemplo muy claro.
Yo me acuerdo perfectamente y todavía lo sigo viendo mucho en la licenciatura, cuando, por ejemplo, a un nutriólogo le enseñan fisiopatología. ¿Qué te enseñan de fisiopatología de una enfermedad? Signos, síntomas, complicaciones, definición de la enfermedad, criterios diagnóstico y listo. Y di que te fue bien. Y entonces, claro está, la persona, el egresa, el nutriólogo, quiere intervenir en personas con obesidad y no sabe nada de obesidad. Pero eso fue un tinte médico. Yo les comento, bueno, ¿cuándo aprenden la bioquímica de la enfermedad? Los procesos bioquímicos que llevan a las alteraciones sistémicas y con ello a la aparición de la enfermedad, por ejemplo. Cuando vemos ahora la enfermedad desde tu perspectiva de nutrición como nutriólogo, ¿qué quiero decirte con esto, Karime? Por ejemplo, un nutriólogo es aquel profesional que en el marco de su terapéutica, sea el primer o segundo nivel o tercer nivel de atención, vamos a hablar ejemplo del uso de antioxidantes. Te va a recomendar, ya sea a través de alimentos, primer nivel, o en el segundo, el uso, la aplicación de los antioxidantes, necesariamente tienes que tener el conocimiento químico o patológico de un estrés oxidativo, disfunción mitocondrial, etc, etc, etc. Que un médico no necesariamente lo tiene que saber, porque su terapéutica, que es con la farmacología, pues no hay fármacos antioxidantes, pero sí hay alimentos que te aportan ese efecto biológico a la salud. Entonces, ahí es donde empezamos a diversificar, ¿no? ¿Cuál es la formación o la visión? Yo te puedo decir que muchos aprenden bioquímica y aprenden bioquímica de un químico, de un médico o del nutriólogo que no se especializó en bioquímica y lo que te enseña de bioquímica es lo poco que aprendió, sin una aplicación o aterrizar a tu propio quehacer profesional como nutriólogo, ¿no? Entonces, de entrada creo que ahí tenemos una barrera importante, ¿no? El segundo punto es eh, esta conexión que debe de existir. Tú trato de recordar un poco el término en cuestión de educación. No me acuerdo ahorita muy bien, pero esta conexión que debe de existir entre la formación de pregrado y la formación de posgrado, ¿no? De modo tal que, como comentábamos, las herramientas que nos dan en pregrado, si nosotros lo visualizamos, por ejemplo, en primer nivel de atención, no están respondiendo a la necesidad del primer nivel de atención. Y entonces tenemos un nutriólogo que sale sin ser competente en el primer nivel de atención, porque hasta me pongo a pensar la formación, muchos nutriólogos desafortunadamente se van más por lo que se construyó en su momento en los campos profesionales, ejemplo, nutrición clínica, nutrición poblacional, que hoy sabemos que no es así, pero pues todavía hay muchas universidades que tienen esos viejos modelos. ¿Y cuántos no se van por la clínica y dejan lo poblacional porque ven la poblacional así como en otro enfoque? Y ese es el primer nivel de atención. O sea, el trabajo en la comunidad, o sea, yo hoy por hoy, Karime, por ejemplo, ¿cuántos conocen proceso de atención nutricia en comunidades? ¿Cuántos aplican eso en comunidades? ¿Qué sería tu primer nivel de atención? No lo hacen. Y todos se van más al segundo nivel de atención. Y entonces tenemos un nutriólogo que sale con deficiencias del primer nivel de atención, pero también tiene deficiencias del segundo nivel de atención porque no estás apto para el segundo nivel de atención. Porque luego te vas a enfrentar con el endocrino para tratamiento de diabetes, el cual tiene 10 años más de experiencia que tú manejando personas con diabetes y tú eres el recién egresado que llevó 2 clases de diabetes en dietoterapia y otras 2 en fisiopatología. Creo que punto número 2, yo te diría esa parte debe haber una secuencia en pregrado y posgrado. Y número 3, sí es necesario más apoyo, más esta lucha gubernamental
por supuesto, no solamente, o sea, de la exigencia y el reconocimiento que se le debe de dar al nutriólogo dentro del equipo de salud, ¿no? Como pieza clave en el equipo tanto de acciones preventivas como a otros niveles de atención de salud, ¿no? Creo yo que por allá, digo, me hiciste una pregunta que sí, la verdad es mucho de pensarse. Está muy padre el cuestionario es así como que de mucho diálogo y discurso, pero creo que también, Karime, el hecho de que hoy en las organizaciones, lo digo con todo respeto, que liderean, espero lo he dicho bien, pero que liderean la formación de los nutriólogos gran parte en México, tienen que abrirse a la transformación de la juventud, ¿no? De lo que hoy la inteligencia artificial, las cuestiones del desarrollo tecnológico, la industria, lo que visualizamos incluso hasta que ocurre en primer mundo, pues habla de nuevos retos y competencias hasta para el propio nutriólogo, ¿no? Hay referentes en cuestión de las competencias profesionales a nivel internacional del nutriólogo y no estamos yendo a la par en el pregrado con la formación sobre esas competencias. Y estos como áreas de oportunidad que describes, bueno, de la última, del apoyo gubernamental, yo siempre he pensado que nos falta activismo, ¿no? Político desde la Totalmente. nutriología, eh, bastante, ¿no? O sea, politizarnos un poquito más para poder ganar esos espacios. Como que ha Yes. sido una idea de que pues ya conforme vaya viendo más nutrición se va a ir dando. Y yo pienso que no se va a dar nada mientras no salgamos a pedirlo, ¿no? Creo que Totalmente. eso falta bastante. Y en eso y en otras áreas que mencionas de retos y de oportunidades para el perfil del nutriólogo, ¿algo de eso te hizo interesarte en dirigir el Colegio Mexicano de Nutriólogos? Digo, para quienes tal vez no estén enterados, el próximo año vas a dirigir el colegio por 2 años, que a mi parecer es la instancia con mayor poder potencial justo para dar visibilidad al profesional de la nutrición. Cuéntanos si algo de eso te movió un poco pues sí, a postularte y estar ahí. Totalmente. El buscar el cambio, creo desde algo que me caracterizó desde estudiante, ser muy inquieto. Y hay una frase que yo fui dirigente estudiantil en mis épocas, entonces fui el primer nutriólogo en ser presidente de la Facultad de Medicina, una facultad pues de puro médico. Y algo que siempre me inculcaron en la universidad y me llevo mucho de lo aprendido es un lema que decía ceder en lo individual para ganar en lo colectivo. Y eso es en lo que realmente estoy convencido. Estoy convencido de que me duele cuando no nos estamos unidos como gremio, ¿no? Que fuera y tan así como cuántos, tú lo sabes, cuántos nutrólogos estamos certificados, cuántos nutrólogos no le ven ni siquiera la importancia de la certificación, ¿no? Y que eso es incluso el agremiarse, el ser nutriólogo certificado, pues más de preguntarte el qué te va a dar, son esos primeros puntos que nos unen como gremio para justamente hacer la diferencia, ¿no? Entonces, soy muy apasionado, te lo he compartido, muy apasionado de lo que hago. Siempre, incluso desde cuando empecé a publicar, a escribir, yo tenía esa convicción de, pues para mí, si el día de mañana salgo, me atropellan y me muero, estoy dejando algo, alguien me va a leer, algo dejaré en esta sociedad. Y en ese sentido, eso es lo que me llevó a colegio, ¿no? Mi amor y mi pasión por el nutriólogo, por creer en que la nutrición en México, porque la nutrición en México es un referente en Latinoamérica, entonces tenemos mucho por dar como profesionales y por luchar, ¿no? Y en ese contexto, el
el estar convencido de querer hacer y posicionar mucho más al nutriólogo con una visión diferente a la del siglo pasado, ¿no? Creo que eso también es muy importante. La nutrición o el motivo por el cual en el 72 la Ibero crea la nutrición, hoy en pleno 2024 es abismal, es completamente diferente las necesidades de nuestra sociedad, la razón de ser del mismo nutriólogo y el hecho de ver que en muchos escenarios se sigue construyendo la nutrición del 72, para mí es así de, o sea, no, es querer hacer un cambio. Yo estoy convencido que el cambio se hace adentro, no se hace afuera gritando como, con todo respeto lo voy a decir, como verdulero, o sea, se hace adentro luchando por ese cambio, ¿no? Y así, y quienes nos escuchan, los invito a eso, los invito a que si quieren hacer un cambio en su profesión, únanse al colegio para hacer ese cambio. Es una forma en la cual lo podemos hacer. Me encanta que digas eso. Me preguntan mucho colegas que les digo, ¿eres certificado? Me dice, no, pero a ver, cuéntame, ¿qué me da Pues yo no sé qué te da, pero sí sé que le da a la profesión, ¿no? O Exacto. sea, tenemos que tener esa convicción de que sin eso va a estar muy difícil que logramos que como gremio nos fortalezcamos, ¿no? A lo mejor tú en lo Así. individual sí, ¿no? O sea, tú te podrías quedar con tus posgrados y tu consulta y tu éxito y tus libros, pero eh, ¿qué le estás dando a a la profesión, ¿no? Totalmente, totalmente. O sea, y en todo Eh, aplica. Me acuerdo una vez que estábamos así en un escenario con la doctora Marta, y quienes nos escuchan pues deben conocer a la doctora Marta, la doctora Elizabeth Solís. Y justamente una de las preguntas que hacían era, y bueno, en ese una panel sobre la certificación justamente. Y una persona, pues ya sabes, siempre en esos foros, esa pregunta que hacías es la típica de ¿qué gano yo con certificarme, no? Y algo que yo le comentaba a los que nos escuchaban era, pues pregúntese ustedes qué gana Marta Kaufer al tener un libro, que es de nutriología médica, que es el referente, qué gana con estresarse, escribirlo y demás. Dinero no, créanme, dinero no gana. Popularidad tal vez. Pues de la misma manera, y les decía, pero sin ese libro, muchos de ustedes no tendrían de dónde estudiar. Entonces, en ese mismo sentido, es ese aporte, ese granito de arena que tú quieres darle a tu profesión. Y eso es la parte también de la certificación. Es ese granito de arena que le estamos dando a la calidad del nutriólogo, a la calidad profesional, justamente para poder luchar y exigir mucho más a nivel legislativo el posicionamiento del nutriólogo, porque al final del día esto es una cuestión de calidad de nuestro ejercicio profesional. Y hoy esto es un reto abismal donde, y todos ustedes quienes nos escuchan son testigos de cada año cuántas escuelas, universidades egresan licenciados en nutrición. Pónganse a pensar hasta ustedes cuántos no pasaban así de panzazo en extraordinarios, en X o Y, y hoy tienen puestos políticos, tienen su consultorio en las mega hospital cobrando 1,200 la consulta. Ponte a reflexionar si hubiera esa vigilancia de la calidad que la hay, porque es lo que hace justamente el colegio, es lo que se hace con el certificar, pues es darle más exigencia justamente a esa calidad del ejercicio profesional. Ahora, a ver, intenta situarte en el 2027 y ya acabaste tu gestión como presidente del colegio. Dime tres logros que te harían sentir súper feliz de lo que se hizo en ese tiempo de tu gestión. Primero, no salí con canas verdes. Sin No, no es arrugas cierto. ni canas. Sí, por favor, por primero mi salud mental. No, pero bueno, eso es en cuestión personal. Profesionalmente, creo que un primer logro es, para mí en lo personal, que en primera instancia el asociado se sienta más identificado con el colegio, que
primero que el asociado se sienta más perteneciente al Colegio Mexicano de Nutriólogos. O sea, sí, una de mis prioridades es, en primero, luchar por los que están convencidos, porque hay personas que ya levantaron la mano, hay personas que están en el colegio y que no se sienten, vaya, del por qué estoy en el colegio y casi sigan, voy a decirlo mal, pero tal vez es pagando una anualidad sin verle una razón de. No, que se sientan con esa razón del por qué estoy acá, ¿no? Que eso sirva también de aliciante o motivación para más profesionales de la nutrición. Estoy convencido que la mejor recomendación es la que llevamos de boca en boca, así como con los pacientes. Ujú. Eh, y por esas razones, primero, cómo se sientan los asociados, ¿no? Los asociados del colegio. Punto número 1. Punto número 2, el poder fortalecer, uno de mis principales metas es que ciertamente creo que hay mucho por hacer en la parte de la certificación, el poder a nivel legislativo. Yo, sinceramente, sí me veo como, y lo he dicho expresamente, sí me veo como diputado, aunque sea plurinominal, pero sí me veo como diputado, sí me veo en una posición de legislativa porque confío y creo que es necesario esa posición que tenemos que tener, como bien lo comentabas, Karime. Necesitamos alguien con visión a nivel de leyes para darle fortaleza al colegio. Entonces, sinceramente sí deseo que el trabajo que realicemos en conjunto, porque sé que no lo voy a hacer solo, de la certificación, abra puertas a nivel legislativo para darle una siguiente continuidad desde esa posición ahora, ¿no? Y que eso también obliga a que todo es transformacional también en el Colegio Mexicano de Nutriólogos, y por esa razón también quien se quede como presidente en aquellos momentos sea una persona que mantenga esa filosofía, mantenga esa visión de trabajo para que haya una continuidad en esos proyectos, ¿no? Entonces el punto número 2 sería esa parte, el poder crear esas instancias para dar o abrir camino a nivel legislativo. Y el punto número 3, que bueno, eso implica con toda esta parte de participación de políticas y demás. Y el punto número 3, para mí el logro es la transparencia. Llegar a este punto de transparencia con nuestros asociados, con la sociedad, de qué es, qué hace, quién es el Colegio Mexicano de Nutriólogos, y que como colegio podamos tener más apertura o más contacto más bien con la misma sociedad, ¿no? Yo necesito que la sociedad en general, sé que los nutriólogos muy poco nos conocen también, pero también necesito que la sociedad conozca y reconozca al Colegio Mexicano de Nutriólogos, porque la sociedad es la primera que debe ser la exigente de la calidad del ejercicio profesional del nutriólogo, no solamente el nutriólogo. También necesitamos una sociedad que exija que el nutriólogo que le está atendiendo sea un nutriólogo certificado, que las empresas exijan nutriólogos certificados, y eso es necesario de que, por lo tanto, acercarnos mucho más a la industria, a los empleadores, a la sociedad en general. Y bueno, creo que hasta el momento tenemos como muy buena idea de Leo profesional. Te voy a hacer 5 preguntas finales cortas sobre la parte más personal para que te conozcan también, sin entrar en intimidades, pero cuéntanos, ¿cuál es tu actividad de ocio favorita? Dormir. Ah, qué bonito. Amo dormir, o sea, cuando tengo oportunidad, porque casi no duermo, pero cuando tengo oportunidad, así es. Yo soy muy flojo, o sea, me cuesta trabajo levantarme, y más cuando hay frío. Entonces, así, sí, textualmente dormir. Muy Y bien. segundo punto, comer. Grandes actividades de ocio, muy bien. Y la segunda, ¿te gusta ver series? Miniseries no me gustan. Ay, la verdad, voy a ser muy sincero.
Yo soy así de la novela, ya sabes, yo soy así, yo crecí Ujú. con Marimar, María Mercedes, La Usurpadora, con Betty la Fea y por cuestiones también de que para mí me traen mucho ese momento familiar, ese momento con mamá, con hermana, etcétera. Entonces, cuando son series, yo prefiero ver novelas, ¿no? Ver la novela repetida no me importa. He visto Betty la Fea como 10 veces, o sea, literal, de principio a fin. Me sé los diálogos así terriblemente. Y otra, algo que tal vez sea así como que mi programa favorito es Caso Cerrado. O sea, lo veo así, el caso, mismo caso repetido 50 veces, o sea, no me importa. Soy muy fan de esa parte. No sé si de... Para mí, un sábado perfecto es así en la noche viendo Caso Cerrado. A ese nivel. Ah, muy bien. Oye, cuéntanos, ¿te gusta leer Sí, novelas? ¿Qué lees? bueno, fíjate que no soy tanto de lecturas de libros así como que no científicos. O sea, para serte muy sincero, para eso prefiero ver la tele. No, una vez lo intenté y fracasé. Entonces, sí leo cuestiones como libros de liderazgo, habilidades personales, autoestima. Esos libros me gustan mucho, que pues no van fuera de la academia y que incluso creo que agradezco mucho la lectura de esos libros que me dan mucho esta serenidad, tranquilidad para los ámbitos en los cuales también me desenvuelvo, ¿no? La parte organizacional. Otra más. ¿Eres clavado con la política? ¿Te importa? ¿Te Dos, tres. involucras? ¿Lees Es política? ¿Tien- dos. Así como que involucrarme. Mira, antes de que iniciara la grabación, entonces comentábamos lo de la parte social, ¿no? Comparto contigo esa parte. A mí, yo soy un poco agorafóbico. No me gustan los lugares así masivos. Tengo problemas para interaccionar con las personas. Am, Me agobio muy rápido. O sea, me acuerdo perfectamente una vez en un Finut, que fue justamente en Ciudad de México, todos así, la creme de la nutrición, colegas y demás en el hotel, todos platicando en el chisme y socialité. O sea, y yo encerrado en mi cuarto viendo Caso Cerrado. O sea, así diciéndome mi pareja, ve, tienes que socializar. Y yo, no, estoy acá, estoy feliz. O sea, me agobio mucho por esa parte, ¿no? Entonces, esto lo comento porque la política antigua en cuestión de, ay, tener que ponerme, ir de casa en casa diciendo, vota por mí, esto, lo otro, no creo poder con eso. Sin embargo, ya las cuestiones que implica ahora la política a nivel legislativo, eso sí me gusta mucho. Y eso, por eso justamente en eso sí me veo en algún momento desenvolviéndome, ¿no? No soy muy clavado en cuestiones así de todo este obsesivo compulsivo o cuestiones así como que no, y muy partidista y esto y lo otro. No. La veo la política también como una herramienta importante justo para cambios sociales, ¿no? En ese sentido. Así lo veo. Ultimísima pregunta. Si no fueras nutriólogo, ¿qué te gustaría ser? Chef. Ah, qué bien. Yo iba a ser chef. La realidad es que yo iba a ser chef. Solo que en mis tiempos la carrera era muy costosa y por azares del destino acabé en nutrición. O sea, yo no iba a ser nutriólogo, o sea, literal. Yo un día antes casi del examen Ceneval para presentar, decidí nutrición. Wow. Sí. Y la carrera me enamoró la bioquímica y casual ahorita voy a ser el presidente del colegio, pero yo no iba a ser nutriólogo. Mira, mira la vida. Que- Ujú. Pues ha sido un súper gusto conocerte más. Gracias por aceptar la invitación. Estoy segura que eh, muchísimos van a disfrutar escucharte, aprender de ti. Estoy segura que has metido una chispa a muchos de cosas
nuevas donde formarse, qué hacer, reflexionar sobre la profesión. Y pues te abrazo de lejos y te agradezco mucho este tiempo y este espacio. Muchísimas gracias, Karim. El honor fue todo mío. Y para todos los que nos escuchan, pues que sepan, me encanta estos tipos de espacios en los cuales, pues, ver que más allá de profesionales, somos seres humanos, somos personas, sentimos igual que todos, lloramos, nos enojamos, tenemos días buenos, días malos. Y esto lo comento porque así como somos personas, si yo pude, Karime, tú pudiste, todos que nos escuchan pueden hacer la diferencia y sumarse a crecer nuestro gremio, ¿no? Entonces, pues estoy abierto a, pueden localizarme en cualquier red social, a contactarme, lo que ustedes necesiten, con todo gusto. Y pues colegas, espero se sumen al Colegio Mexicano de Nutriólogos de Corazón. Si al escuchar lo que escucharon el día de hoy, están convencidos en que nuestra profesión necesita un cambio. En algún lado te pueden contactar. Redes Claro, sociales. me pueden en todas las redes sociales me van a encontrar como Nut Leo Martínez, mi nombre artístico. Entonces, así pueden encontrarme en cualquier lado donde lo deseen. Pues muy bien. Muchas gracias por este espacio.